Esta es una producción de Grupo Fórmula. José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es el miércoles 1 de septiembre, el día del informe. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta visión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador ceremonioso. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y yo los saludo a nombre del informal equipo de noticias con Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales en la información. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general siempre de Claudia Medina. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias Carlos por toda la información. Ha iniciado ya la sesión del Congreso General en el recinto legislativo de San Lázaro. Comenzó con 15 minutos de retraso. Juntos en la misma tribuna de la Nación estaba la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta de la mesa directiva, y Adán Augusto López Hernández, el nuevo secretario de Gobernación desde el pasado lunes, quien entregó la caja con el contenido del documento que consiste en el tercer informe de gobierno del presidente Andrés López Obrador. Lo entregó al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y en representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acudo ante esta soberanía para hacer entrega por escrito del tercer informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. Esto de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución General de la República. Estamos en vivo, en directo, con mi compañera Maru Rojas, en la sesión del Congreso General que inició, le digo, con 15 minutos de retraso. Es la primera ocasión en que un titular de la política interna, el secretario de Gobernación, entrega en representación del Ejecutivo el informe presidencial dentro del Pleno del Congreso de la Unión en San Lázaro, ante los que deberían ser 628 legisladores federales, 500 diputados, 128 senadores. Solo llegaron 78 senadores y 78 diputados, es decir, no debería haber quórum, pero a los diputados se les olvidó pasar la lista. Maru Rojas, adelante, te escuchamos. Buena tarde. Encargada de acompañar al licenciado. Pepe, ¿cuántos años y cuántos primeros de septiembre hemos narrado juntos? Y cuando pensamos que ya nada nos va a sorprender, pues sucede. Lo que era antes, y recordarás tú y todo el auditorio, este 1 de septiembre, el día del presidente, se convierte en el día del secretario de Gobernación. 20 minutos antes de las 5 de la tarde arribó al recinto de San Lázaro Adán Augusto López, primer ocasión, como bien dices, en que un responsable de la política interna en representación del Ejecutivo acude. Sí, venían, incluso Olga Sánchez lo hizo los 2 años anteriores, venían, pero en otro salón. Y daban un discurso amplio. Olga Sánchez hizo hincapié el pasado año de la pandemia y de la importancia de legislar con todos los cuidados, que ya la realidad había cambiado. Hoy tenía el balón, era suyo y se le fue. Todo lo que escuchamos hace unos minutos fue lo que dijo el secretario de Gobernación en su primer evento oficial, solamente que entregaba este documento frente a lo que es también un documento importante. Además de lo que hace, de los que están presentes, el acta original de nuestra independencia, firmada por el Imperio Mexicano del Congreso Constituyente un 28 de septiembre de 1821. Está a unos días de cumplir 200 años. Y bueno, aquí este documento, al abrir la sesión, dijo el presidente de la mesa directiva que hoy en esta sesión general se convierte en presidente del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, morenista,
ecologista, dice que este documento es el símbolo de la unidad, de la diversidad. Son 40 años que se cumplen hoy, también está de fiesta este recinto parlamentario, 40 años del primer día que se abrió este nuevo Palacio Legislativo de San Lázaro, ya cumple 4 décadas. Esta postura, primero del presidente de la mesa directiva y después de cada uno de los partidos políticos, serán 6 posturas, 15 minutos cada uno, concluye la sesión de Congreso General y viene la primera sesión ordinaria solo de los diputados federales. En ella se van a discutir las nuevas leyes de paridad del Instituto Electoral, en la que se ordena que sean 250 hombres, 250 mujeres. Hubo ahí algunos movimientos en el PAN y en el Verde Ecologista, y después se discute un dictamen al que se le van a dispensar todos los trámites, porque no hay comisión de gobernación instalada. Es el proyecto de decreto por el que se crea la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta nueva ley el cambio que durante el tiempo que dure su encargo, todo presidente podrá ser juzgado por cualquier delito que sea juzgado cualquier ciudadano. Todos aquellos delitos pueden proceder penalmente contra el presidente de la República, solo habrá lugar a que sea denunciado ante el Senado de la República. Hoy es un día importante, hoy se dieron cita a todos los medios de comunicación de varias fuentes, hoy hay mucha gente en el Palacio Legislativo de San Lázaro en un pico pandémico, hoy hay mucha seguridad, tenemos que portar un gafete como este para estar al interior del recinto, y hoy tenemos como fiel testigo este documento, el acta original de nuestra independencia, Pepe. Maru, va a terminar ya esta ceremonia de Congreso General. Los señores senadores salen del recinto legislativo de San Lázaro y se quedan los señores legisladores, los diputados, para iniciar, como tú dices, la primera sesión de esta 65ª legislatura que hoy queda formalmente inaugurada. Ahora dime, ¿cómo está la asistencia? Estábamos informando de poca presencia de diputados, se les olvidó pasar la lista, en fin, ¿qué ha pasado, Maru? Nosotros vemos la mitad de curules ocupadas, pero yo creo que no pasaron lista, pero al momento de cantar el quórum, la secretaria de la mesa directiva dijo que había 78 senadores y 78 diputados. Quizá el número necesario para que no haya una dañada distancia, digamos, para que no estén juntos, pero debieran estar presentes 628 legisladores federales, que en una sesión de Congreso General todavía no está legislado que no estén presentes. Así es que debieran estar los 628, porque esta sesión de Congreso General apenas inicia. Solo entregó el secretario de Gobernación el informe, pero cada partido debe fijar su postura por 15 minutos. Apenas está el primer orador. Tienen que pasar 6 partidos políticos. Puede ser indistintamente un diputado o un senador, según lo que decida el partido político. Pero déjame decirte, ve la hora, tardó media hora en entrar el secretario de Gobernación y media hora en salir. Su discurso o su mensaje que estaba entregando ese documento duró lo que tú pusiste, menos de un minuto, y media hora en entrar, media hora en salir. Todos senadores, diputados le pidieron la foto y no lo dejaban pasar, y por eso curul por curul fue tomándose la foto. Ahora bien, Maru Rojas, va a comenzar ya la sesión. Bueno, cuando termine los partidos de fijar su posicionamiento, iniciará la sesión, la primera sesión del Congreso por parte de la Cámara de Diputados, y se va a discutir, se va a debatir lo que tú mencionabas, el dictamen de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y es ahí donde se prevé un debate álgido que podría llevar esta sesión hasta las primeras horas de la madrugada. Sí, Maru, ¿me escuchaste? Efectivamente, Pepe, una sesión que podía durar hasta las 3 o 4 de la mañana, y vamos a estar pendientes porque pues esta sesión no solamente habla de las nuevas facultades que tendrá el presidente para ser enjuiciado, sino también habla de aumentar de 4 a 5 los integrantes de la sección instructora. Está pensado que sea a las 19 horas, 7 de la noche, cuando dé inicio la sesión, luego de que los partidos representados en la Cámara de Diputados fijen claramente sus posturas.
tenemos que escuchar lo que tenga que decir Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Encuentro Solidario, no, ese ya no está, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, además de Movimiento Ciudadano. Así es, Pepe. Vamos a estar pendientes de cómo se dan estos posicionamientos y pendientes también de cuando inicie ya la sesión ordinaria. Muchas gracias, Maru Rojas. Gracias por este reporte inmediato. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, regresaremos con Maru a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Vamos a ir a un mensaje, pero antes le voy a informar lo que está dando a conocer la Secretaría de Salud Federal. México sumó en las últimas 24 horas 1,177 muertes por COVID. Se trata de un nuevo récord de decesos en lo que va de esta tercera ola de la pandemia. De esta manera suman ya más de 260,000 muertos. La cifra de muertos de hoy de 1,177 es la más alta registrada desde el 21 de enero con 1,803 muertes. También se contabilizan en las últimas 24 horas 17,337 nuevos contagios. Si me permite, hagamos una pausa, iremos al contenido, resumido, claro, del tercer informe de gobierno del presidente de la República. Hoy en punto de las 10 de la mañana con 12 minutos... inició el mensaje del presidente López Obrador con motivo de su tercer informe de gobierno. Fue en el recinto de Palacio Nacional que fue utilizado por el presidente Benito Juárez en su época. Ahí se reunieron los representantes o los miembros del gabinete legal y el gabinete ampliado para escuchar el mensaje presidencial que tuvo una duración de 55 minutos y, según nos reporta Sara Pablo, fue interrumpido en siete ocasiones. En un momento estaremos con mi compañera Sara Pablo para que nos informe el color del color alrededor de este informe, pero ¿qué dijo el informe? Eso es lo importante que debe usted, por supuesto, tener en cuenta. El presidente comenzó asegurando que la transformación está en marcha, que se han desterrado vacíos y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno, entre ellas las privatizaciones. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Posteriormente, el presidente se refirió a la política energética. Reiteró que en nuestro país se busca producir las gasolinas que el país consume para dejar de importarlas. Para ello se van a modernizar las 6 refinerías existentes y cumplir así con el compromiso de no extraer más petróleo que el indispensable. Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer como norma el 100% de las reservas probadas y ayudaremos así a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. En suma, seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. También habló de la industria eléctrica. Dijo el presidente que este mes será enviada al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para revertir la reforma eléctrica vigente desde los tiempos de Enrique Peña Nieto. En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar este mes, voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas,
Las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas. Ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustible y carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. Esto en lo energético. En la parte económica, destacada en el discurso del presidente, criticó las asociaciones público-privadas y los llamados pidiregas como mecanismos para la promoción y financiamiento de inversiones en infraestructura. Las calificó de onerosas y depredadoras. En cambio, presumió la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Habló también de los beneficios que traerá el tratado comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. El acuerdo de cooperación con soberanía entre nuestros países significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano, como complemento al tratado para intensificar la actividad productiva y comercial en la franja fronteriza del norte. Desde el comienzo del gobierno se puso en práctica una estrategia de estímulos fiscales que consiste en reducir a la mitad el cobro del IVA y del impuesto sobre la renta, homologar el precio de las gasolinas y el diésel con el de los estados fronterizos del país vecino y aumentar al doble el salario mínimo. Sobre la pandemia, tema sin duda de enorme interés nacional. Indicó que aunque continúan los contagios, se han reducido considerablemente las hospitalizaciones y los fallecimientos por COVID. Agradeció a los países que han brindado su apoyo a nuestro país, dejando a Estados Unidos hasta el último, mencionando primero a países como Rusia, Cuba, Argentina, China e India. Se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 103.296.665 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino y Moderna, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de Cuba, de Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos. Se ha vacunado al menos con una dosis al 65% de la población y reitero el compromiso de que en octubre próximo la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis, a fin de que lleguemos mejor protegidos al invierno, que es la temporada en la que se presentan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias. Al referirse al campo, dijo el presidente que está produciendo sin limitaciones y que el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2%, y esa misma tendencia se registra en lo que va de este 2021. También dijo que el sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2% y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18.433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. También el presidente presumió que el país va a crecer, la economía del país va a crecer alrededor de un 6%. Recordó que no hay deuda pública adicional, que el peso no se ha devaluado durante los primeros 2 años y 9 meses de sexenio,
y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en un 44%. Lo más importante, dijo el presidente, es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional. Se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34% de enero a agosto de 2021. Respecto al mismo periodo del año anterior. No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país. El presidente de la República dijo que a partir de la pandemia se reforzarán los apoyos sociales. Se entregaron más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal. Destacó que el año pasado las remesas se elevaron a 40.600 millones de dólares y en este año estimó superarán los 48.000 millones de dólares, es decir, un 18% más. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los 4 vientos, presumir. No he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Es la nota que va a dar lugar a cabeceos y de hecho ya lo está haciendo en las redes sociales. Tengan para que aprendan. López Obrador aseguró que de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo 3 han presentado aumentos. El feminicidio, que creció 13%, la extorsión, que aumentó 28%, y el robo en transporte público individual, que creció 12%. Según sus datos, en materia de homicidios ya se detuvo la tendencia ascendente e inclusive se ha logrado una pequeña disminución. En el tiempo que llevamos en el gobierno, se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%. Los homicidios en 0.5%. Y el robo de vehículos en 28%. El secuestro en 18%. Y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo 3 han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 13% y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora. La extorsión, que aumentó en 28%, y el robo en transporte público individual, que creció 12%. El 27 de julio de este año, el INEGI dio a conocer el dato de homicidios registrados en 2020, que como en 2019 refleja que ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución. El presidente López Obrador añadió que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018 al tomar posesión, ha cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos, solo quedando pendiente descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Por ejemplo, de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos. Solo tenemos pendientes 2. Descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en eso estamos. Pero también hemos hecho muchas otras cosas que no estaban incluidas en ese listado de compromisos. Consideró López Obrador que su compromiso va bien, que su gobierno va bien, quiero decir, y aseguró que lo más importante
es que ya están sentadas las bases de la Cuarta Transformación. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A solo 2 años, 9 meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie. De acuerdo con la tradición histórica, como se había venido haciendo en informes anteriores, hoy no hizo mención especial de agradecimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales. Consideró que su gobierno va bien, se dijo seguro de que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe su periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024, sin dejar ningún pendiente y entregando la banda presidencial. Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los 4 vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Así terminó el mensaje del presidente de la República, resumido para usted por el equipo de trabajo en 12 puntos que consideramos prioritarios, salvo la mejor opinión de Sara Pablo, quien estuvo ahí en Palacio Nacional. Sara, ¿cómo estás? Buena tarde, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió el recinto de Benito Juárez para su informe de mitad de sexenio. En el Salón de los Escudos acudieron apenas unos 30 invitados, integrantes del gabinete legal y muy poquitos del gabinete ampliado. 8 minutos después de las 10 de la mañana, la hora de la cita, el presidente salió de la mano de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Ambos sonreían. En el salón ya los esperaban los integrantes de su equipo de trabajo. Aunque la mayoría llegó con cubrebocas, una vez iniciada la ceremonia, el discurso, a pesar de tratarse de un espacio reducido y cerrado, pues casi todos se quitaron la mascarilla. Solo la conservaron la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda. El último en llegar, pero el más buscado, Julio Scherer, luego de la versión de su renuncia, este martes, pues hoy se acomodó en la última fila, conversó durante algunos momentos con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el titular de Agricultura, Víctor Villalobos. En esta ocasión no hubo en el presidium una silla vacía como en casi todos los informes. Lo que sí es que al llegar a la primera fila con su esposa Beatriz Gutiérrez, pues no había una silla con el nombre de la doctora Beatriz Gutiérrez, como estaban las demás personalizadas. Durante algunos segundos revisaron las demás sillas, pero pues no había una con su nombre, de modo tal que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en primera fila también, pues me dijo, siéntate ahí con la aprobación del presidente, entre risas. Recibió el Ejecutivo aplausos en unas 8 ocasiones durante estos 55 minutos de discurso. Cuando se retiraban muy de pasada, el presidente se tocó el pecho e hizo una seña a Julio Scherer, que estaba pues hasta el último, en esta última fila. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, también intercambió miradas y gestos con el consejero jurídico. Esto fue, Pepe, pues parte de lo que hoy vimos. Sí, Sara Pablo, tú tuviste oportunidad incluso de entrevistar, los reporteros también contigo, de entrevistar a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, para preguntarle justamente sobre todo lo que ayer a estas horas se volvió un verdadero trascendido respecto a la renuncia presentada por Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la Presidencia de la República. Así lo difundieron por la tarde, en la noche, en fin, prácticamente todos los medios. Tú hablaste con
con el vocero presidencial, con Jesús Ramírez Cuevas, y él respondió que todo había sido un rumor orquestado por los medios de comunicación. ¿Tú tienes el testimonio? Sí, Pepe, fíjate que pues esta mañana vimos al vocero Jesús Ramírez, él decía que no podía confirmar esta noticia, que Julio Scherer acudió hoy como consejero jurídico de la Presidencia de la República, estuvo presente en el informe del presidente López Obrador, y sobre estas versiones del día de ayer, pues solamente señaló que son rumores, así contestó brevemente. Hoy se rindió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió su tercer informe de gobierno. Asistieron el gabinete legal y ampliado, en total 30 personas, entre ellos el consejero jurídico de Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico. Y bueno, pues dijo que son rumores que hay en los medios de comunicación estas versiones. No se aclaró si se presentó la renuncia, si no se ha aceptado esta renuncia, si ya hay una fecha pactada para la salida de Julio Scherer. Seguramente pues no quisieron dar mayor información pues para no quitarle, digamos, reflectores al tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, y mañana pues será uno de los temas en la conferencia, Pepe. Pues sí, también notamos por las imágenes, cuando estuvimos atentos a la transmisión del informe presidencial, vimos que en primera fila estaba, efectivamente, tú ya lo hiciste notar, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tomando en cuenta de que, bueno, pues este informe se da en sus territorios, aunque Palacio Nacional sea una construcción federal. De cualquier manera, pues ella está la jefa de gobierno de la ciudad, se cruzó la calle, la Plaza de la Constitución, y estuvo ahí presente. Y detrás de ella estaba el secretario de Gobernación recién nombrado por el presidente, Adán Augusto López Hernández, quien acaba de entregar, por cierto, el documento que contiene el informe presidencial, como lo marca el artículo 69 de la Constitución. Pues sí, no podían estar todos en primera fila, no cabían todas las sillas, eran de 2 en fondo las sillas, según entiendo, en este recinto Juárez de Palacio Nacional. Eso también dio mucho de qué hablar. 30 personas, 30 entre los integrantes del gabinete legal y los más distinguidos integrantes del gabinete ampliado del presidente de la República, con motivo de esta fecha del 1 de septiembre, con motivo del tercer informe de gobierno. ¿Algo más, Sarita? Nada más, Pepe, agregar que sí, en efecto, pues llamó la atención. Estaba realmente solamente el gabinete del presidente López Obrador, digamos que la única invitada que no pertenece al gobierno federal, pues era la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y pues ahí todas las versiones que resaltan, porque pues ella en primera fila estaba, por supuesto, también el canciller Marcelo Ebrard, pero pues bastante escondido por ahí de 3-4 filas atrás. Pues sí, Claudia Sheinbaum, todos lo sabemos, en el corazón del presidente de la República, la jefa de gobierno estaba ahí. Son señales que no faltará el entendido que sabrá interpretarlas en su momento. Gracias, Sara. Hasta luego, Pepe, buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes. En lo que nadie se fijó es que afuera había familiares de desaparecidos que se encadenaron en el Zócalo en demanda de justicia. Javier Navarro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Pepe, muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, a pesar de este numeroso operativo desplegado alrededor del Zócalo de esta Ciudad de México, 3 mujeres lograron llegar durante la noche a este sitio, donde se encadenaron y permanecieron en medio de la lluvia y el frío, en este lugar en demanda de que se haga justicia y se tenga la reparación del daño por sus familiares víctimas de tortura y desaparición forzada en varios estados de la República. Ellos llegaron desde las 11 de la noche, se encadenaron de un poste metálico de alumbrado público y en este sitio permanecieron en medio de esta fuerte lluvia y la baja temperatura hasta la mañana de este miércoles en espera de una respuesta a sus demandas. En este sitio, una de las mujeres que protestaba, la Audibón Cabata de Anda, mencionó que después de permanecer en plantón desde el mes de enero en el exterior de la Secretaría de Gobernación y de las instalaciones de la Sedena y no recibir una respuesta, decidieron trasladarse a la Plaza de la Constitución del centro de esta ciudad. Con ello, espera el castigo a los culpables y la reparación del daño que le hicieron a su hijo, Oscar Alejandro Cabata de Anda, quien dijo fue privado de la libertad y torturado
torturado por militares en el año 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es la fecha en que no se ha castigado a los culpables. Eso es parte de lo que declaró. Estamos demandando justicia al señor presidente, ya que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y nadie nos ha respondido. Tenemos 157 días en plantón Sedena y lo único que hemos recibido son promesas y mentiras, reuniones sin ningún objetivo en realidad y sin nada en firme. La Uribón, Pepe, estuvo acompañada por Guadalupe Montserrat Ramírez del Estado de Veracruz, de María Reina Flores, quienes pidieron que las autoridades se encuentren a los familiares que fueron víctimas de desaparición forzada en las entidades de Veracruz y el Estado de México. Pepe, es el reporte que te tengo. Gracias Javier Navarro. Esa es la parte que no se vio en el contexto del tercer informe de gobierno y no es porque carezca de importancia, simplemente porque esto es noticia. 3 mujeres encadenadas bajo el frío, la lluvia, toda la madrugada, hasta horas de la mañana, hasta el mediodía, esperando ser escuchadas y atendidas en reclamo de justicia. Alto contraste, pues, en este tema. ¿Cómo llegó el presidente de la República a su tercer informe de gobierno? El periódico Reforma realizó una encuesta en vivienda a 1,000 adultos y según Reforma el presidente llega a mitad del camino con buena aprobación, pese a la pandemia. Sin embargo, en los temas de mayor preocupación ciudadana como la seguridad y la situación económica, sí está reprobado en su gestión. Esto lo dice la jefa de encuestas de Reforma, Lorena Becerra, con quien vamos a comunicarnos en un momento después de un corte. Agradecemos mucho a Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, aceptar la invitación para comentar con usted esta encuesta preparada por este prestigioso diario, en donde nos da un balance de cómo percibe la población al presidente de la República en su tercer informe de gobierno, cómo llega el presidente a su tercer informe. Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, gusto en saludarte. El gusto es para nosotros. Te repito la pregunta, ¿cómo llega el presidente? ¿Cómo llegó el presidente a este tercer informe? Bueno, pues el presidente mantiene buenos niveles de aprobación. En este momento llega con un 60% de respaldo a su mandato y 37% de desaprobación. La verdad es que estas son buenas noticias porque después de la pandemia, que sí ha tenido efectos negativos, sobre todo en términos económicos, pues podríamos decir que el presidente cuenta con buenos niveles de respaldo. Sin embargo, ya cuando nos vamos al tema de su gestión, sobre todo en la preocupación ciudadana, en donde se está enfocando, que es básicamente en la economía y en la inseguridad, sí está reprobado y la población percibe un deterioro importante en ambos rubros. Entonces, de hecho, nos dicen que la prioridad para ellos, que quisiera que fueran el enfoque de los próximos 3 años del presidente López Obrador, fuera precisamente la creación de empleos, el combate a la pobreza y la reducción de la inseguridad y la violencia, ¿no? Había dicho Reforma en sus averiguaciones de encuestas, había dicho que el presidente arrancó marzo de 2019, el primer trimestre de su mandato, con una desaprobación de 18% y que ahora esa desaprobación subió prácticamente al doble, a 37%, y la aprobación en ese mismo periodo cayó de 78 a 60%. Así es, Pepe. De hecho, vimos niveles históricos de aprobación del presidente al arranque de su sexenio. Este 78% nunca lo habíamos registrado. Ya los niveles de 50 y 60 sí ya son más parecidos a niveles que estuvieron Vicente Fox, Felipe Calderón, incluso en algún momento Ernesto Zedillo. Pero la desaprobación sí se ha duplicado y de hecho esto es muy consistente con otras mediciones que estamos viendo en torno a, pues digamos que la ciudadanía opositora, ¿no? ¿Cuánta población hoy por hoy nos dice, qué porcentaje de población hoy por hoy nos dice que preferiría un cambio de rumbo en el gobierno, que preferiría que ganara un candidato de oposición, incluso que en su momento preferirían que el presidente renunciara si se llevara a cabo la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces sí estamos detectando ahí un 30, 35, incluso un 40%, dependiendo de cómo estemos midiendo, de la población que está molesta ya con el presidente, con su gestión y con sus políticas públicas. ¿Qué tanto influyó el tema de la pandemia en la percepción de aprobación del presidente? Porque
Tú ya has mencionado algo de este tema, lo menciona la encuesta. Bueno, en la pandemia sobre todo afectó mucho un tema en donde realmente los presidentes han sido bien evaluados, que es el tema de salud. Por primera vez vimos un presidente completamente reprobado en el tema de salud, que fue en los últimos 6 meses. Y eso ya ahorita se mejoró, y se mejoró notablemente gracias a que inició la campaña de vacunación. A mi manera de ver, también tiene mucho que ver con que la oposición no logró pasarle la factura al presidente de los costos de la pandemia en términos de vidas y contagios, ¿no? Entonces digamos que la libró el presidente en términos de salud. Ahorita mucho tiene que ver con la reactivación económica, que es lo que se le pide a él. Sí hay una parte en donde se considera que el presidente no ha hecho lo suficiente por apoyar los pequeños negocios. Aquí vemos una parte de la población que considera que no ha hecho lo suficiente por acabar con la escasez de medicamentos, ¿no? La población también está dividida en si el presidente ha hecho todo lo necesario para mejorar los servicios de salud. Entonces, pues digamos que este tema de salud se perfila y se seguirá perfilando en los próximos años, ¿no? Bueno, y también hay que ver qué tanto se logra mantener en la agenda pública, ¿no? Esto también es una labor que tendría que hacer la oposición, ¿no? ¿Cómo se percibe el combate a la pobreza? ¿Cómo sale evaluado el presidente en ese rubro, que es prioritario en su política de la 4T? Esto es muy importante, Pepe, porque de hecho no es uno de los mejores temas para él en su gestión. Los temas en los que más reprobado está, como habíamos comentado, es economía y seguridad, pero en combate a la pobreza digamos que está casi tablas. El 40% lo aprueba, pero el 36% lo desaprueba. Y algo similar sucede con el combate a la corrupción. El 36% lo aprueba, pero el 41% lo desaprueba, que son como los dos pilares más importantes de la narrativa del presidente, ¿no? Primero los pobres y acabar con la corrupción de los gobiernos del pasado. Y realmente no está tan bien posicionado en esos pilares. En el que mejor está posicionado es en los programas sociales, que si pensamos en los últimos informes del Coneval, ¿no? Ya vimos que no está necesariamente llegando a la población más necesitada, está llegando a otros grupos poblacionales. De hecho, el porcentaje de población que nos dice que ellos o un familiar o ambos reciben programas sociales creció 10 puntos porcentuales en el último año, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estamos viendo que sí mejora la evaluación de programas sociales, o digamos que es su rubro mejor evaluado, pero que en términos de combate a la pobreza no se están detectando resultados en la gestión del presidente López Obrador. ¿Cómo percibe la encuesta de Reforma el tema de la revocación de mandato? ¿Cuánta gente votaría por él y cuánta gente de plano lo dejaría fuera? Pues hoy por hoy el 61% nos dice que está a favor de que se realice la consulta de revocación de mandato, y 7 de cada 10 nos dice que saldrían a votar, ¿no? Que bueno, si esto se concreta de esta manera, ¿no? El próximo año, pues sí tendríamos una consulta que sería vinculante, ¿no? Porque necesitamos el 40% de participación. Aquí lo que hicimos fue revisar los distintos fraseos, o bueno, 2 opciones de fraseo que han sido, ¿no?, parte de la discusión en las últimas semanas. Uno que planteamos, que ya veníamos midiendo en el periódico Reforma ya desde hace varios meses, es la opción entre que permanezca o renuncie. Y de todas formas, el 62% nos dice que prefiere que permanezca y solo 31% nos dice que preferiría que renuncie. Ahora, si nos vamos con un fraseo, digamos que más en positivo, que es el que había planteado en algún momento Monreal, ¿no? Que yo creo que es el que va a tratar de sugerir Morena, que es básicamente que concluya el sexenio el presidente. Ese 62% que prefiere que permanezca, pues se eleva a 70%. Entonces sí vemos un efecto del fraseo. De cualquier manera, hoy por hoy la mayoría de la población estaría a favor de que el presidente termine su sexenio. Y finalmente, Lorena Becerra, ¿quiénes son los que suenan para la sucesión presidencial? Supongo que lo preguntaron. Sí, de hecho medimos intención de voto por partido, y lo que estamos viendo, que pues no es tan sorprendente, es que Morena sigue a la cabeza en las preferencias ahorita de cara al 2024, 2-1 sobre el PAN y el PRI. 43% de intención de voto para Morena, 20% para el PAN y 15% para el PRI. Lo que sí vemos es que ya cuando empezamos a medir a los posibles precandidatos, ¿no?, que hoy por hoy podríamos perfilar, pues los que más llaman la atención son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
¿no? De la población que nos dice que estaría dispuesta a votar por cada uno de los candidatos, 26% estaría dispuesto a votar por Sheinbaum, 23% por Ebrard, y ya el siguiente sería Margarita Zavala con 17%, ¿no? Y aquí lo que vemos es que en general no son tan conocidos, la mayoría de los posibles precandidatos. El más conocido es Ricardo Anaya, que pues ya sabemos que fue candidato presidencial en 2018, pero su imagen está sumamente desgastada, con unos negativos muy altos y con estas acusaciones por parte de la Fiscalía, ¿no? Entonces yo te diría que la oposición tiene como un terreno fértil de ese alrededor de 30-35%, que sabemos que está molesto con el presidente, que prefiere un cambio de rumbo, pero que todavía no tiene perfiles o fuertes, ¿no? De cara a los próximos 3 años, ¿no? A pesar de que sí hay temas importantes. Claro, pero son más los que quieren que alguien que llegue a gobernar signifique continuidad a lo que ha hecho el presidente. Así es, el 57% preferiría un candidato en 2024 que continúe con el proyecto del presidente, y solo 31% quisiera que se detuviera ese proyecto, ¿no? Y de hecho, también pensando en las coaliciones, el 45% de los entrevistados nos dice que preferiría votar por una coalición liderada por Morena, y solo el 30% votaría por una coalición de oposición. Pues Lorena Becerra, te agradezco muchísimo el haber compartido estos datos fundamentales publicados hoy por el diario Reforma, en donde se está midiendo pues qué posición ocupa, dónde se encuentra el presidente de la República en este momento de su tercer informe de gobierno. Gracias a ti, Pepe. Bonita tarde. Igualmente, gracias Lorena Becerra, la directora de encuestas del diario Reforma, sobre la percepción que tenemos del presidente de la República. Fue una encuesta, le repito, fue nacional en vivienda, presencial, pues, entre 1,000 adultos, a esta mitad del camino que lleva el régimen de la Cuarta Transformación. ¿Nos permite un momento? Vamos a una pausa muy breve. Regresamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Ahora sí queda muy como anillo al dedo, citando al clásico. ¿Me permite una pausa? Volvemos. Todas las noticias, todas las voces. Doctor Elizondo Mayer Serra, pues el presidente corre mucho. Ya escuchaste lo que dijo Lorena Becerra del Reforma, cómo se está percibiendo al presidente. Sin embargo, hay otras percepciones. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Tardes ya. Todavía. Bueno, falta 3 minutos para la cita. Tardes todavía. Tardes todavía. Mira, a mí me parece que el presidente está todos los días en los medios, o sea que hoy un informe o ayer una mañanera no es tan distinto. No faltará quien te diga que el que oyó el informe oyó lo mismo que ha dicho durante 3 años en las mañaneras. Te voy a dar un dato. Venga. Nos dijo que el robo de combustible ha disminuido en 95%. Es interesantísimo que siempre es 95%, no 93, no 92, no 90. No sabemos si es respecto a ayer, respecto a hace un año, respecto a 2. ¿Qué es la primera gran trampa del informe? ¿Cuál es el periodo que está informando? En la época clásica del PRI, el informe era un informe del año, de septiembre a septiembre. Incluso es bien complicado porque no es el año fiscal, no es el año donde normalmente se las comparaciones, pero sí era. Y había un anexo estadístico, ¿te acuerdas que llegaba aquí a la redacción, 3 tomos de este tamaño? Sí. Entonces tú podías cotejar lo dicho con los datos. Ahora, realmente, el primer gran problema de este informe es, a mí no me llegó el anexo estadístico, pero tampoco lo encontré en la página de la presidencia. Entonces tenemos nada más los otros datos. Entonces es la primera cosa que me parece muy interesante. La segunda, Pepe, es, oye, si estamos tan bien, si la transformación pues ya dice que ya acabó, que ya se podría ir tranquilamente y que bueno, de aquí a que termine va a dejar todo perfecto. ¿Por qué los ciudadanos los reprueban, como nos decía Lorena Becerra, en las políticas concretas? El pueblo sabio cree que el sistema de salud no está bien. ¿Por qué si vamos a ser Dinamarca, aún no somos Dinamarca? Y yo creo que el presidente fue muy bueno en seleccionar datos, inventar quizá otros, poner el énfasis en lo que a él le importa, pero lo cierto es que el ciudadano no está percibiendo que la economía esté mejor que hace 3 años, porque no lo está. El presidente puede decirnos por la pandemia. Bueno, dejó de crecer la economía desde antes de la pandemia por una serie de decisiones que tomó el presidente.
El presidente puede estar muy orgulloso de que en México no ha habido devaluaciones horrendas. Casi ningún país de América Latina las ha habido. Lo que no ha pasado, no es algo que para presumir. Lo que hay que presumir es, el presidente nos dijo que el país iba a estar pacificado. Pues no, yo no lo... Y te acuerdas que lo dijo todavía el arranque de su administración. A la mitad del sexenio el país estará pacificado. Pues no, no está pacificado. Hay algunos datos que parecen indicar mejoría, pero otros muchos que parecen indicar que hay un deterioro. Pero peor aún, Pepe, no podemos estar satisfechos porque estamos en los niveles históricos de homicidio. Cayó 0.3%, nos dice el presidente. Pues no, tendría que haber caído muchísimo para cumplir con su promesa. Si esto era un problema de los neoliberales, de la horrenda Policía Federal, se iba a resolver prontamente, pues no se ha resuelto. Y el país mantiene unos niveles de violencia tan grandes que la gente está empezando a migrar nuevamente a Estados Unidos por esa razón. Y me voy a alguno de los puntos que me parece también bien interesantes del presidente. Ya circularon varios tuits del 2010, varias veces un tuit del presidente del 2016, cuando se burlaba de Peña Nieto de que cómo podemos presumir las remesas si las remesas son pues el resultado del fracaso. Se fueron porque no encontraron aquí trabajo. Mandan dinero tan duramente ganado porque se dan cuenta que sus familiares aquí están peor que ellos. Pero no es una virtud de ninguna política pública. Al contrario, es la muestra del defecto. Exacto. Si en México el empleo estuviera a todo dar y los mexicanos estuvieran ganando muy buen dinero, pues los Estados Unidos, nuestros compatriotas, mandarían menos. Pero el presidente lo presume como un logro. Entonces lo hace muy bien en el sentido de que pues, es un foro además suyo, estaban ahí pues los suyos, faltaron algunas sillas, pero ya luego le encontraron para que la primera dama se pudiera sentar cómodamente a oírlo. No es el foro donde antes hacía el informe, porque cambió la ley hace ya varios años. Entonces es un foro cómodo, pequeño, porque la pandemia no permitía las miles de personas que se reunían antes, pero no hay una verdadera rendición de cuentas donde podamos contrastar lo dicho con los hechos y donde podamos realmente tener un debate sobre qué significa cada uno de los puntos que el presidente nos anunció, Pepe. Correcto. Ese detengan para que aprendan neoliberales, ¿no te llamó la atención? Refiriéndose a que los éxitos económicos lo han llevado a decir eso. Miren, no nos devaluamos. Insisto, son los negativos. Sí. No los devaluamos porque mantuvo las políticas. Pero es el rayón, en la salpicadera. No, el presidente es un genio para estas cosas, pero a ver, sí. ¿Qué es lo que hicieron bien? Pues no cambiar lo que heredaron en la materia. Es decir, pues ahí está el Banco Central Autónomo, que bueno, hay que agradecerle que no lo destruyó, pero uno esperaría que los presidentes no destruyeran lo que heredan. Igual podríamos decir, Pepe, pues con la estabilidad macroeconómica heredaron finanzas públicas sanas y no las han destruido. ¡Qué bueno! Ya discutimos alguna vez aquí, Pepe, que yo siempre he defendido que qué bueno que el presidente no gastó más dinero del disponible en el 20. Yo nunca pensé que tendría que haber gastado 10 puntos del PIB más, como algunos decían. Pero lo malo que no ha sucedido, no creo yo, Pepe, que sea un motivo de orgullo. ¿Por qué traes algo tú? Traigo un tuitazo del presidente López Obrador en el año 2016, el 3 de marzo de 2016, y dijo textual: está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas. ¿Y hoy las presumió? Y hoy dijo: benditas remesas. Benditas remesas. Entonces, mira, sí, ese personaje dual, el candidato y el presidente, siempre lo hemos visto, pero en el caso del López Obrador es más significativo. Primero, fue un crítico tan feroz de muchas cosas. Segundo, porque estuvo 18 años buscando la presidencia, pero sobre todo porque es el rey del cuento. Nos puede contar muy bien una historia, pero los mexicanos lo quieren a él, como bien nos indicó Lorena, pero no celebran sus políticas. Asume como logro propio el récord histórico en remesas, el récord histórico en inversión extranjera. Te interrumpo ahí, Pepe, porque sí, ya hubo mucha información en las redes que dan cuenta de que comparando primeros semestres de los años, este es el peor semestre en inversión extranjera directa de 6 o 7 años. Entonces, es una promesa, es un logro no real. El incremento del salario mínimo. Ese sin duda es uno de sus grandes logros, Pepe. No devaluación del peso, ya lo mencionabas. No incremento de deuda.
Sí incrementó la deuda, eso no es del todo cierto, pudo haber incrementado más, pero sí incrementó la deuda. Y además se nos olvida, Pepe, se acabó todas las bolsas que le daron, ¿eh? Esos neoliberales le dejaron bolsas en el sector salud, casi 100,000 millones de pesos, ya se los quemaron. Las bolsas estas, las reservas que teníamos en distintos fideicomisos, ya se las terminaron. Entonces, vamos a ver cómo les va en la segunda mitad sin esas bolsas. El aumento del índice de la Bolsa de Valores también fue récord histórico por su gobierno. Depende cuándo. En su gobierno, no está diciendo que lo hizo él. Yo sé, pero depende cuál sea la comparación. Pues eso siempre es muy dependiendo del periodo. De la Madrid hubiera podido ser en 87, Pepe, antes del crack de la bolsa, un récord histórico en los últimos 3 años de la bolsa. Eso no te dice mucho. El grueso de los mercados mundiales están en récord histórico. También nos va a presumir la bolsa de Estados Unidos. Entonces, finalmente, ¿con qué te quedas? Con un gran contador de cuentos, Pepe. Yo creo que el presidente lo hace muy, muy bien. Me sorprendió también, Pepe, ¿te fijaste la cara como tensa con la que llegó al evento, de la mano de su esposa? Pues se le había enojado. ¿Cómo se crece hablando? ¿Cómo se fue metiendo en su discurso y salió pues fortalecido? Yo creo que eso es lo más interesante de este presidente. No es que hablando se entiende la gente, como decía aquella vieja publicidad de Telmex, hablando el presidente se crece, y yo creo que eso lo hace sentirse bien y tiene, digamos, un público cómodo ahí enfrente, pero me gustaría poder ver esos anexos estadísticos y poder ver pues en el conjunto de las cosas como le fue. Por ejemplo, un tema que le encanta presumir, ¿no es cierto? Importamos más maíz que nunca, cuando supuestamente íbamos a ser autosuficiente en maíz. En fin, hay muchos datos que podemos discutir, Pepe, pero pues qué bueno que hay cosas que han salido bien, porque estaríamos mucho peor como país si se hubiera roto la estabilidad macroeconómica, pero lo que no ha pasado no es realmente un verdadero logro, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Hasta mañana. Que estés muy bien. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. El presidente corre mucho y los de atrás se quedarán. Hoy sí aplica. Me permite una pausa muy breve, volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ayer con Leopoldo Espejel estábamos comentando con usted el tema de la joven Ana Karen García, que fue arrastrada por las turbulentas aguas que azotaron Tlalnepantla y arrastraron el cuerpo, que fue encontrado finalmente en Tula, Hidalgo, en un vertedero de desagüe, pues, aguas putrefactas, 70 kilómetros más lejos de donde la arrastró el agua, 74 kilómetros, hora y media de tránsito por carretera de un lugar a otro. Imagínese, ayer a estas horas se especulaba si era o no era el cuerpo de la joven. Finalmente el presidente municipal de Tlalnepantla nos confirmó más tarde que sí era el cuerpo de Ana Karen, que su familia acudió al lugar en Tula para pues identificar el cuerpo y proceder al velorio, al entierro, en fin. Leopoldo Espejel, pues sí fue Ana Karen, el cuerpo de Ana Karen. Te saludo, muy buenas tardes. Ella iba con su novio en una motocicleta, iba a comprar una pizza y se la llevó el agua. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, aquí tuviste la información de manera oportuna. Posteriormente fue confirmado por la Fiscalía del Estado de Hidalgo a través de una tarjeta informativa en la cual 72.6 kilómetros de distancia, Pepe, fue recuperado el cuerpo de Ana Karen, esta niña de 19 años de edad, y que, bueno, pues fue identificada ampliamente por sus padres, Héctor Hugo García y Alicia Díaz. Ana Karen García Díaz, Pepe, era una jovencita alta, su 1,75 centímetros y su cabellera negra hasta la cintura contrastaban con su complexión robusta. Era una persona respetuosa y muy tranquila, soñadora, como todas las jóvenes estudiantes de su edad, y estaba a punto de entrar a la universidad. Era influencer además, ¿no? Sí, era influencer, estaba en las redes sociales, Pepe. Ella quería estudiar la carrera de medicina y desafortunadamente, Pepe, pues el antojo de una pizza le llevó a encontrar una trágica muerte el pasado domingo. Hoy su cuerpo es velado en la casa marcada con el número 2106 de la calle Everest de la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, entre Tlalnepantla y el Estado de México, Pepe, a donde llegó al mediodía el féretro procedente de Tula, Hidalgo, acompañada por sus padres, quienes revelaron
que en su momento Ana Karen les pidió que si por algún motivo le tocaba irse de este mundo antes que ellos, pues la cremaran. Sin embargo, Pepe, lamentablemente, esta promesa no la podrán cumplir porque la ley no se los permite, ya que existen 2 carpetas de investigación abiertas por la muerte de Ana Karen. En cuestión quizás de algunos minutos o algunas horas, la Fiscalía Mexiquense habrá de atraer estas carpetas de investigación, mientras que su novio Denis, de 23 años, Pepe, que conducía esa motocicleta el pasado domingo cuando cayeron a la canaleta, que pues llevaba fuertes corrientes de agua que escurrían de la presa de Guadalupe, es atendido en un hospital de ese municipio, permanece en calidad de detenido, y bueno, pues habrá que conocer en las próximas horas la situación jurídica que enfrenta luego de haberse confirmado la muerte de Ana Karen. Los padres no presentarán cargos en su contra, ya lo han reiterado, Pepe, y se tiene previsto que mañana se realice una misa de cuerpo presente a Ana Karen y posteriormente sea acompañada por sus familiares, por sus amigos, por la gente que le aprecia a su última morada, seguramente, Pepe, en un cementerio de esta localidad. Lo que tenemos al momento. El cuerpo apareció en la presa Endó, en el municipio de Tula, Hidalgo. Digamos que el agua siguió el curso del río de los Remedios, al que desfoga el drenaje donde se perdió Ana Karen, y llega a Hidalgo, en la zona de Tepeji del Río. Según informa el comandante de bomberos de Tlanepantla, los equipos de búsqueda rastrearon más de 80 kilómetros de drenajes, canales y ríos en el Estado de México e Hidalgo hasta que se dio pues la localización del cuerpo, prácticamente 50 horas después de haber ha ocurrido el accidente, más de 48 horas. Sí, Pepe, se fueron 2 días de intensa búsqueda, como tú bien lo señalas. Este caudal del río de los Remedios pues desemboca también en la zona del Valle de Mezquital, donde pues fue encontrada alrededor de la presa Endó. Y bueno, Pepe, pues de acuerdo con el Google Maps, pudimos ubicar que del punto de la presa de la colonia Lázaro Cárdenas hacia la zona de la presa Endó hay 72.6 kilómetros, de acuerdo con lo que cita este Google Maps, y sí, más de 50 horas, Pepe, tardó en llegar hasta ese punto. Sí, en que fuera localizada también. Te agradezco mucho la información, Leopoldo Espejel. Muy buenas tardes. Buenas tardes y noches, Pepe. Buenas noches, ya ciertamente, tienes toda la razón. Y vamos ahora con César Solís, de Fórmula Chiapas. Este martes, un grupo de migrantes haitianos y de otras nacionalidades que emprendieron caravana desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, decidieron quedarse a descansar en la plaza del municipio de Mapastepec y ¡zas! Fueron violentamente perseguidos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Finalmente fueron detenidos. César Solís, te escuchamos. Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buena tarde. Te saludo desde la frontera sur de México. Comentarte que una tercera caravana de migrantes, en su mayoría haitianos, salió a temprana hora de Tapachula en busca de llegar al centro y norte del país. Paralelo a ello, una segunda caravana que descansó en el municipio de Escuintla, pero que caminó toda la noche para llegar a Mapastepec, fue sorprendida por un operativo de la Guardia Nacional y Migración, quienes de nueva cuenta violentamente los aseguraron. En lo que respecta a la tercera caravana, comentarte que viajan aproximadamente unas 200 personas, entre familias completas, niños, niñas y mujeres embarazadas, en virtud que la Comar y el Instituto Nacional de Migración no responden a sus peticiones de regularización, solicitud de asilo o refugio. Este grupo numeroso de personas ha decidido caminar a pesar de estar conscientes de lo que les espera más adelante en el camino. En relación a la segunda caravana, Pepe, que avanzó ayer toda la noche y madrugada de este día, de Escuintla hacia Mapastepec, fue sorprendida por otro fuerte operativo en donde las fuerzas federales volvieron a asegurar a hombres, niños, niñas y mujeres embarazadas que debido al cansancio en esta ocasión no pudieron correr y escaparse como sí lo han hecho otros migrantes. En las últimas caravanas, Pepe, que se han formado y que se ha anunciado una próxima para el próximo fin de semana, participan migrantes que han sido asegurados en los operativos. Esto debido a que el Instituto Nacional de Migración los detiene y deja en la línea fronteriza entre México y Guatemala. Los migrantes, al no poder irse a su país, vuelven a ingresar a territorio nacional, se reagrupan y vuelven a caminar en busca de mejores oportunidades de vida. Es el reporte, Pepe.
Pues te agradezco la información de lo que ha sucedido ya como una tercera presión, persecución, hostigamiento con violencia por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración, agentes de migración, de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias a César Solís de Fórmula Chiapas. Una pausa, regresamos con el jefe Diego. Tenemos la comunicación lista con el jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la resistencia. Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Viste el informe? Igualmente, José, te saludo con mucho afecto. No, por supuesto que no vi lo que fue una mañanera más cargada de mentiras, como han reportado los medios, que además es costumbre en los informes presidenciales desde hace ya bastante tiempo, pero también con exultantes autoelogios. Por lo que acabo de escuchar hace un momento en tu programa, y me refiero a lo que el presidente llamó récords históricos, prácticamente no son de su gobierno, sino a pesar de él, como lo han comentado tú y Carlos Elizondo al referirse a las remesas. Ese no es récord de ningún gobierno que tenga vergüenza. Sí te digo, José, que al juzgar a cualquier gobierno debemos procurar hacer un balance entre aciertos y errores en los temas más importantes para los gobernados. Si tomamos, por ejemplo, al gobierno que suele ser el más odiado en México, el de Salinas, pues también en ese gobierno hallamos diversas acciones que siguen vigentes y que nadie cuestiona, como el reconocimiento jurídico de las iglesias, la reforma agraria que le dio seguridad a la tenencia de la tierra y que evitó que siguieran los asesinatos por su disputa, y la firma del Tratado Libre Comercio al que tanto se opuso el actual presidente, que por cierto ha vuelto a firmar con algunas modificaciones. También, por cierto, te digo que esas y muchas más de las cuestiones que se trataron y que se lograron en el régimen de Salinas, como la credencial con fotografía para votar, por supuesto que fueron apoyadas y promovidas por Acción Nacional. Claro que en esos temas y en muchos más, el PAN y yo en lo personal nos entendimos con Salinas y nos volveríamos a entender como quisiéramos entendernos en muchos temas con López Obrador. Sí, pero por eso luego te dicen la ardilla. Pues sí, pero yo a él no le puedo decir lo que le dicen por respeto al público y a la investidura. Pero mira, si nos referimos al actual gobierno, José, coincido con los economistas que ven que hay un equilibrio en las finanzas públicas, independientemente de que se ha frenado la economía por falta de inversión pública y privada y por ausencia de un auténtico Estado de Derecho, al margen también de que la inflación ronda en el 6%, lo que anula el aumento al salario mínimo, y si no, que se lo pregunten a los ciudadanos, especialmente a las amas de casa. Ahora, si nos referimos a los mayores desafíos nacionales, como son la educación, los servicios de salud, la seguridad pública, la lucha contra la violencia, la lucha contra la impunidad, pues el saldo de este gobierno, José, todo el mundo sabe que es desastroso, porque los lastres que recibió esta administración no se han resuelto, se han agravado. Mira, José, cuando la educación es un desastre, cuando han aumentado en 10 millones los pobres en México, cuando llevamos 500,000 muertos por la pandemia, que le cayó como anillo al dedo a estos sinvergüenzas, cuando el crimen organizado gobierna mayor territorio nacional, cuando se acumulan en este sexenio más de 100,000 asesinatos y más de 90,000 desaparecidos, cuando el propio subsecretario de Gobernación Encinas nos informa que hay un 98% de impunidad, a todo ello responde el excelentísimo señor presidente de la República: ya me puedo ir tranquilo. Ya cumplí con 98 de los 100 compromisos que hice en campaña. Estoy feliz.
Pues José, debemos preguntarle al excelentísimo señor presidente a qué vino, para qué llegó a la presidencia de la República, porque la mitad de su gobierno lo ha ocupado en mentir descaradamente, en decir que ama a los pobres, aunque los aumenta en 10 millones, en injuriar a las clases medias y a la alta sociedad, en falsificar la historia y el presente, en acosar permanentemente a las demás instituciones, en acosar y agredir a periodistas, en pelearse con instituciones y gobiernos extranjeros, en perseguir selectivamente a sus adversarios, en hacer garras su propia investidura como pendenciero de barrio, en decretar abrazos para los criminales y balazos para las Fuerzas Armadas. En síntesis, José, y aquí termino, si nos referimos a la narrativa de este gobierno, es una maravilla. Si juzgamos los hechos, es una porquería. Gracias, Diego. Gracias por tu comentario. Siempre bienvenido. Adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos. Ahora queremos preguntarle al periodista Federico Arreola, columnista de SDP Noticias, también su perspectiva, su punto de vista. Él tiene claro otra perspectiva, seguramente nos va a quedar claro. Federico, antes que nada, agradecidos contigo como siempre. Muchas gracias, Pepe. ¿Con qué te quedas del informe? Me quedo con los 7 récords mundiales que presumió Andrés Manuel. Creo que en términos estrictamente estadísticos es verdad lo que dijo el presidente. México ha avanzado en distintas áreas de manera muy clara en este periodo complicadísimo por la pandemia. Es decir, ha habido logros claros del gobierno en el momento histórico pues más complicado, más difícil, que a ningún gobernante o a ninguna sociedad mexicana le había tocado vivir por el tema del coronavirus. Y sin embargo ahí están los logros. Son estadísticas reales, al margen de si es un logro del gobierno o no. El aumento o la cantidad de remesas que han llegado a México como nunca antes, es un hecho que hay inversión extranjera en cantidades récords. Es un hecho que no solo aumentó el salario mínimo, sino el poder de compra del salario. Pero una pregunta, Federico, ¿por qué canta como un logro de su gobierno el incremento de las remesas cuando aquí estábamos comentando es algo que debería darnos vergüenza, porque en México no ha habido la política económica suficientemente clara, positiva, para que esos mexicanos compatriotas se tengan que ir fuera, expulsados, justamente no solo por la violencia, sino por la falta de oportunidades? Bueno, yo creo que lo que estaba tratando lo que dio a conocer fueron de una manera, digamos, sencilla, clara. Está dando una explicación de variables económicas que ahí están. Hay un récord en la inversión extranjera. El salario mínimo compra más que antes, como nunca. Decía Diego que ya ese incremento al salario mínimo ya quedó rebasado por la inflación, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que Diego por lo visto es bastante ignorante. No se refería Andrés Manuel al incremento al salario mínimo, sino al incremento en lo que el salario puede comprar. Es decir, ha habido inflación, sí,
pero menor al aumento al salario. Hay un récord también en la no devaluación del peso. El peso es una moneda fuerte. En el no incremento de deuda, por ejemplo, ¿no? Pues no, es un gobierno que inclusive pudiera no ser lo correcto, pero es un gobierno que no recurre a la deuda, es un hecho. Es un hecho que el índice del mercado de valores ha aumentado como nunca. Es un hecho que han aumentado como nunca las reservas del Banco de México. O sea, son una serie de datos económicos o macroeconómicos que dio a conocer el presidente y quiso incluir algo que es una realidad de este país, no inventada, no generada este sexenio, que es el tema de las reservas, de las remesas, perdón. Pero fíjate, esto, Andrés Manuel luego en tono burlón dijo: tengan para que aprendan a los tecnócratas o alguna cosa así, les dijo. Sí. Pero yo creo que estos logros macroeconómicos en el contexto más complejo que jamás, o que en mucho tiempo, en más de 100 años había vivido México, recuerdan cómo estuvimos todo el año pasado, paralizados como el resto del mundo. Todavía este año muchas actividades canceladas por la agresividad del virus. Federico, hay un récord que tú mencionas, escribiste inmediatamente después del informe, del mensaje con motivo del tercer informe, escribiste una columna express en SDP Noticias y hablas de un octavo récord de la 4T que el presidente olvidó mencionar y hablas del tipismo. Bueno, lo que yo estaba haciendo una broma es que realmente aquí hubo hay una terrible confusión desde anoche con el tema de si renunció o no Julio Scherer Ibarra al cargo de consejero jurídico de la presidencia. Todos los medios volaron y volamos. Pues yo no creo que hayamos volado, porque Julio es accionista o tiene parte de la propiedad, no sé en qué proporción, seguramente minoritaria, pero Julio es propietario en alguna proporción, insisto, de la revista Proceso. Proceso también dio a conocer la renuncia de Julio. Milenio anoche citaba como fuente a un familiar de Julio que explicaba pues que deja el gobierno, en fin. Nadie nos desmintió en mucho tiempo. Yo creo que tú, como yo y como otros periodistas, hablamos con empresarios preocupados por la renuncia de Julio, porque Julio ha sido un enlace entre el sector productivo, la iniciativa privada, la clase empresarial y el gobierno de izquierda, un enlace eficaz. Él vino a cubrir el hueco que habría dejado la salida del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. De Alfonso Romo. Cubrió el hueco y con ventaja, porque Poncho finalmente también era un empresario. En fin, Julio es un hombre, tú lo conoces, sí. Una buena persona, un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, amable, en fin. Era una mala noticia para muchos que dejara el gobierno. Pues un hombre sensato, respetadísimo en la izquierda por la trayectoria, el currículum de su padre, respetadísimo por su origen, por la familia en la que creció, y al mismo tiempo pues no ideológicamente apasionado, digamos, como la gente de izquierda de este gobierno. Yo no creo que volamos, simple y sencillamente, a ver, nos acostamos anoche y nos amanecimos hoy, y
una de las notas con la nota de que Julio había renunciado, y una nota que llamó la atención era que había acudido al informe. Por ahí le preguntaron al vocero de Andrés Manuel, a Jesús Ramírez, en calidad de que había acudido Julio, y dijo que en calidad de consejero jurídico, y que su renuncia era un rumor de prensa o algo así, dijo. Sí. Y bueno, a mí se me ocurrió decir que el octavo récord que tiene este gobierno como broma era pues el de hacer las cosas de una manera bastante folclórica, ¿no? Sobre todo pues estas renuncias. Bueno, es que hasta nombramos o todo el mundo dio a conocer, incluyendo La Jornada, que es un periódico cercanísimo a la 4T, dimos a conocer a la sucesora, esta Loreta, ¿cómo se llama? Ortiz, pobre señora, tuvo trabajo de consejera jurídica, pues 24 horas, ¿no? Y lo perdió. Es un asunto chistoso, digamos, y al mismo tiempo muy positivo que Julio no se vaya, porque ese enlace entre el gobierno de izquierda y la clase empresarial es necesaria, porque evidentemente hay desconfianza. Pero te demuestra que eso salió de adentro. No, yo creo que sí renunció. Evidentemente, tú sabrás con quién hablaste. Pero no se lo aceptaron. Yo pienso que sí se lo aceptaron, y que entraron en razón y lo convencieron de seguir, porque era mucho el daño que iba a causar la salida de Julio, ¿no? La verdad de las cosas es que el gobierno de López Obrador sí tiene un superávit de ideología, y que tiene un déficit de sentido práctico, y Julio aportaba o aporta, espero que siga aportando esa dosis muy importante de pragmatismo en el buen sentido de la palabra, para llevar la fiesta en paz con empresarios que pueden ser todo abusivos, y son, de hecho, que se nos ocurra, pero que al mismo tiempo mueven la economía mexicana. Muchos de estos logros que menciona Andrés Manuel son de la 4T, sí, pero son también de empresarios que no han dejado de invertir, de empresarios que no han dejado de trabajar, que no han dejado de, nacionales y extranjeros, que no han dejado de apostar por México, y que al mismo tiempo pues no terminan de entenderse. Antes probablemente los empresarios eran los patrones de los funcionarios y del presidente de la República. Ahora no, pero no podemos irnos al extremo de despreciarlos. Y Julio ha jugado muy bien ese rol de enlace, de interlocución, ¿no?, entre la clase empresarial y el poder político. Un poder político que a veces no comprende bien lo que hace el sector privado. Entonces es muy positivo que Julio ahí siga y vaya a seguir, porque sin empresarios esto no va a caminar, ¿no? Pues si hay empresarios abusivos, sí, ¿no? Claro. Federico, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas apoyado con tu siempre valioso punto de vista del entorno político en este caso, por motivo del tercer informe de gobierno. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Federico, que te vaya muy bien, columnista de SDP Noticias, uno de los portales más recurridos en el ámbito de la internet y todo esto. Permítame una pausa, Federico Arriola. Una pausa y regresamos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Juan Antonio Jiménez, buenas noches. Alcaldes opositores que fueron golpeados, hostigados violentamente por policías afuera del Congreso de la Ciudad de México hace 2 días, ya presentaron denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Te escuchamos con esta información, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Los alcaldes de oposición presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Capitalina tras las agresiones que sufrieron el lunes pasado en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. En esta denuncia de hechos que fue presentada, argumentaron diversos delitos que deberán ser investigados por el Ministerio Público, como son lesiones, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza, robo, delitos electorales y lo que resulte. Nia Limón, quien sufriera lesiones en la nariz durante las agresiones del lunes pasado, detalló. Hoy es un día en que venimos a exigir que haya sanciones a los responsables de las agresiones que sufrimos hace unos días y que haya sanciones ejemplares que permitan que los ciudadanos puedan confiar en los órganos de justicia. El alcalde electo en Álvaro Obregón sostuvo que el circo del que habla la jefa de gobierno es orquestado por la misma administración de Claudia Sheinbaum y le respondió. Circo es cerrar las puertas al diálogo. Circo es cercar el Congreso de la Ciudad de México. Circo es anunciar la desaparición de los granaderos y seguir utilizando granaderos para agredirnos y para agredir a los ciudadanos. Eso es circo. En tanto, el alcalde electo Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, hizo alusión a las declaraciones que hizo la jefa de gobierno y a la estrategia oficial que derivó en la agresión. Ya se confundieron. Aquí hay una división de poderes. No son dueños de la ciudad, ni de los poderes, ni los diputados son sus empleados. El acto fue grave. La declaración los empina y los enfuera de cuerpo entero. Los alcaldes adelantaron que en breve presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se investigue esto como una violación. Además, insistieron en que solo buscan un diálogo que beneficie a los 4.5 millones de ciudadanos que van a gobernar a partir del próximo mes de octubre. Pepe, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio. Esto fue lo que plantearon los alcaldes opositores denunciando esta agresión de la que fueron objeto. Pero también hay otro asunto que tiene que ver contigo, con la Fiscalía General de la República. Finalmente, la FGR ya entregó copias de la carpeta de investigación que tiene en contra del excandidato presidencial, quien va a tener que comparecer en el mes de octubre. Así es, Pepe, y en este caso la Fiscalía General de la República entregó a la defensa de Ricardo Anaya la copia de la carpeta de investigación que hay en contra del panista. Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, el abogado Eduardo Aguilar dijo que la indagatoria consta de 5 tomos y anexos y de lo que pudo constatar es que no hay elementos en contra de Naya Cortés. Destacó que las hojas no están numeradas de manera consecutiva, sin embargo, hizo un cotejo de la mayor cantidad de estas en los anexos y de la carpeta principal. La tarea de aquí a un mes es hacer el análisis de cada una de las constancias de las cuales ya le hicieron la entrega. El litigante destacó que la Fiscalía tardó más de 11 días desde que se le hizo el citatorio a Naya para comparecer ante el juez de control para darle acceso a la indagatoria, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que deben entregar las constancias de manera inmediata. Sin embargo, en ese sentido, esto fue parte de lo que declaró el abogado. Nos tardamos prácticamente 12 oficios y nos tardamos 3 órdenes del juez para que la Fiscalía accediera a darle la carpeta, y pues también apunta el caso del señor Ricardo Anaya Cortés, en donde hacía mención expresa a la necesidad de contar con esta información. Y bueno, pues Pepe Anaya debe de comparecer el próximo 4 de octubre, en donde estarán imputando los delitos, asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Vamos a ver si realmente le entregaron después de todo este tiempo todo el expediente completo o se quedaron con algunas hojitas importantes. Todo eso se despejará hasta el próximo mes de octubre. Pepe, el reporte. Muchas gracias por la información, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También vale la pena informarle de una vez que el Instituto Electoral aprobó multas al Partido del Trabajo y al Partido Verde por irregularidades en la campaña a la gubernatura de San Luis Potosí. No hubo ninguna
ninguna sanción contra Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador electo de San Luis Potosí. El Partido Verde va a tener que pagar 4.6 millones de pesos por 6 quejas contra la coalición Juntos Haremos Historia que conforman en San Luis Potosí para postular a Ricardo Gallardo. Esto fue lo que se determinó. Y también el Instituto Electoral perfila sancionar a Morena con 4.229.000 pesos por ingresos no reportados por la ahora secretaria de Educación Pública Delfina Gómez cuando fue candidata a una diputación federal por Morena en el año de 2015. Vámonos a una pausa breve y regresamos con Alfredo Domínguez Muro. Cristiano Ronaldo ya es el máximo anotador de cualquier selección del mundo. Y Kimi Räikkönen se retira definitivamente de la Fórmula 1. En un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Sacó gran centro, Cristiano. ¡Gol! ¡Histórico! Gol histórico de Cristiano Ronaldo, máximo anotador de selecciones. Está Alfredo Domínguez Muro en la línea telefónica. ¿Cuánto dura un round? 3 minutos es lo que tienes, Alfredo, para comentar esta hazaña del CR7. ¿Cómo va la delegación mexicana en Paralímpicos y la despedida de Kimi Räikkönen? Adelante, buenas noches. Pues metemos segunda, Pepe. Bueno, y los que le faltan a Cristiano Ronaldo con estos 2 goles llegó a 111. Es el goleador y es el de la década y el del momento y lo que le viene. Lo que Kimi Räikkönen hizo hoy es anunciar su retiro cuando él lo decidió, pero seguramente presionado porque el equipo Mercedes está negociando con Alfa Romeo que esta plaza la ocupe, fíjate quién te lo ahorita, Valtteri Bottas. Y Valtteri Bottas se vaya de Mercedes a Alfa Romeo. Mercedes y Ferrari están negociando esto en los contratos para abrirle paso al gran pilotazo George Russell. Y si no, bueno, vamos a verlo al tiempo. Es efecto dominó, sin duda, previo al Gran Premio de este fin de semana, que ya comentaremos en los Países Bajos. Y por otro lado, bueno, pues Kimi Räikkönen, ganador en toda la línea, pero ya tendremos oportunidad de hablar de esto. Y en los Paralímpicos, nuestra delegación extraordinaria llega a 14 medallas en todos estos eventos, y viene el cierre del fin de semana, el cierre de los últimos días. Y no, noticia mala que no llega Raúl Jiménez, lo sustituye Santiago Jiménez con G, el Chaquito, para jugar los 3 partidos eliminatorios que mañana, Pepe, a las 9 de la noche, que se acaben las excusas, que se acaben las razones, que vaya el Tri por goles que generen puntos y que genere calificación en cualquiera de los 3 boletos. Lo demás, Pepe, sería fracaso y mejor de eso ni hablemos. Que gane el Tri. Pues mañana que gane el Tri, claro que sí, yo te entendí que gane el PRI. Bueno. No, Pepe, por favor, Pepe, tranquilo. Sale, vale, y gracias por toda tu información. Comentaremos mañana con más calma. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe. Es Alfredo Domínguez Muro con el dedo en la llaga deportiva, como siempre. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre del equipo, gracias por su atención y confianza. Enseguida en estas frecuencias de radio lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares con la fórmula financiera. Y en Telefórmula ya está listo el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.